viceministro de Energía y Minas. Yo lo había sentido ministro ya. Me había adelantado a los acontecimientos. Gracias, Nicolás. ¿En qué estamos con este tema del petróleo? ¿Por qué para usted es tan importante esta discusión en este momento? ¿Qué hacemos con nuestros recursos? En primer lugar, Nicolás, hay una gradual disminución de la producción y en Perú estamos debatiendo hace muchos años qué hacemos con las exploraciones, cómo facilitamos identificar, descubrir mayores recursos, habida cuenta que, como verás este cuadro, cómo ha sido la producción, cómo ha venido bajando gradualmente desde los 200.000 barriles más o menos en los años 80 y hoy casi 63.000 barriles, que si no hacemos exploración, si no invertimos, si no invitamos a las empresas para que haya mayor perforación de pozos, prácticamente, de acuerdo a la curva descendente, en un momento vamos a depender 100%, digamos, del petróleo extranjero. Importado, y hoy estamos importando bastante cantidad porque nuestro consumo estaba dentro de los 180 o 200.000 barriles diarios. O sea, estamos produciendo 63.000 barriles estamos consumiendo diarios, 3 veces más. Entonces, siempre hablamos, ¿qué hacemos? En los foros, ahí acabo de realizar otro evento internacional, todo el mundo está de acuerdo, está el libro blanco que ha sacado la doctora Merino, todo el mundo está pensando en que algo hay que hacer. Al menos en mi concepto hay que seguir un ejemplo de lo que ha hecho Colombia. En el año 80, Nicolás, cuando producíamos 200.000 barriles diarios, 100.000 barriles nos compraba Colombia. Colombia producía muy poco de petróleo. Y hoy, gracias a ese programa de exploración, a ese programa de inversiones en hidrocarburos, hoy Colombia produce 1 millón de barriles. Escucha, 1 millón de barriles por día. O sea, 10 veces más de lo que nos compraba a nosotros. Ahora ellos nos pueden vender a nosotros. Ahora nos pueden vender. Y es más, la empresa Ecopetrol, que es del Estado, que también tiene algunos lotes acá en el Perú, Ecopetrol se ha convertido en la empresa más grande de América Latina, superando de lejos inclusive a Petrobras, que en un momento... La verdad, la brasileña siempre ha sido el monstruo. Sí, la Petrobras hoy día ha caído, está más o menos por 100.000 millones de valor en el mercado, y hoy Ecopetrol está con los 114.000 millones de dólares de valor en el mercado. Y Colombia con es decir, valor en el mercado es que si alguien la quiere comprar tendría que pagar eso por la empresa. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos o no tenemos petróleo? Hace días el doctor Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, declaró de que algunos geólogos le han comentado que en el Perú también hay petróleo. Es cierto, totalmente cierto. Los geólogos que tenemos, geólogos, sedimentólogos, estratígrafos, que han trabajado en muchas partes del mundo. Yo fui presidente del INGEMET, ahí teníamos de directores al ingeniero Carlos del Solar, que fue presidente de Perú LNG, estábamos del doctor Víctor Benavides, otros connotados geólogos que habían trabajado digamos, en el Medio Oriente, habían trabajado en Singapur, en Malasia, ¿no? Decían que en el Perú era la misma cuenca, pues, la faja subandina que viene desde el Orinoco, atraviesa toda América del Sur, llega a la Patagonia Argentina. Entonces, pues, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? El ejemplo es facilitar, no sé, el gobierno tiene que hacer una labor de pedagogía grande ante las comunidades, esto también de la consulta previa. Pero ¿por qué dice usted? Porque, o sea, no hay manera de mejorar nuestra producción sin hacer exploración y explotación. Y eso, ¿a qué nos enfrenta? Un problema que es importante, ¿eh? Que es el problema del medio ambiente también. Claro, claro, está bien, pero tenemos que trabajar responsablemente en eso. Nicolás, en el Perú se perforan 7, 8 pozos al año. En Colombia se perforan 90 pozos al año, así de simple. Que eso es lo que ha permitido hoy día... Ahora, en Colombia yo estoy suscrito a la revista Semana, que es para mí una de las mejores publicaciones periodísticas del mundo. La revista Semana es excepcional. Y uno leyendo la revista Semana se da cuenta de que el movimiento de defensa del medio ambiente en Colombia es así como el petróleo, 10 veces más fuerte que en Colombia. Sí, y sin embargo, existe... se ha logrado un punto de equilibrio donde se puede explotar petróleo como se está explotando. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Yo también sostengo de que se
si hacemos las cosas responsablemente, yo creo que siempre nos entenderemos, porque es cuestión de Estado, es política de Estado. Ahora, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Meter el gobierno dinero, proponer alianzas entre Petroperú y empresas privadas para compartir el riesgo. Bueno, lo de Petroperú es un tema aparte que podríamos conversar horas y horas. Lo cierto es que hay 30 contratos detenidos en este momento y desde hace años. Entonces no avanza por la cantidad de permisos, por la cantidad de trabas que existen, burocráticas que existen, y hoy la consulta previa, ¿no?, que hace más de un año se ha promulgado, tiene su reglamento, que en realidad parecía que iba a ser una herramienta de gestión para entendernos, para poder avanzar en el tema, pero no, esto más bien se ha detenido, porque en realidad no sé por qué el Perú promulgó como ley, porque era el único país que puso como ley, ni siquiera Colombia no tiene consulta previa. Es el mismo manejo que se entiende entre la comunidad, de la empresa, mediante las buenas relaciones comunitarias y la política de responsabilidad social. Yo creo que en eso tenemos que seguir avanzando. Lo que yo quisiera... Pero por ejemplo, ¿cuáles son los proyectos que están detenidos y qué es lo que tendría que pasar para que no se detenga? Porque puede ocurrir que en una zona, una comunidad diga, no queremos. ¿Qué pasa en una situación así? No, pues esto en este momento lo está manejando inclusive ya la doctora Merino con con la Sociedad de Hidrocarburos, que se ha prácticamente descendido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? Y todas las empresas, algunas por ejemplo que ya vendieron sus acciones, como Petrobras que ya se fue, prácticamente vendió a Petrochina. China ya ahora es accionista, es dueño de varios lotes en el Perú, así como en la minería. O sea, lo cierto es que hay que seguir trabajando, creo que el ministro lo tiene claro, pero tiene que tener la manera de decir, no como una obligación que si va o no va. El asunto es que el ministerio, mediante todos los programas, como tiene CAREC, siendo fondos para capacitar a las poblaciones nativas. El problema es que la percepción que tiene la gente, eso es lo que tiene que mejorar. Pero el problema es que hay una percepción que no es una percepción irreal, pues. No es una percepción irreal. Que hay don Manuel Tarazona, bienvenido, saludos, Manuel. No me voy a dejar mentir, Manuel, en lo que estoy diciendo. La gente tiene esta percepción. Vienen las compañías extranjeras, ¿no?, así sean asociadas con Capital Nacional o con el Estado, explotan nuestros recursos, dañan el medio ambiente, se forran y se van. No, entonces, pero eso es una percepción que tiene la gente. Entonces, pero esa percepción no es hay que cambiar. De acuerdo, puede ser que no sea del todo cierto. Claro. Por ejemplo, yo sé que ahora los estándares internacionales, por ejemplo, para la operación minera son súper exigentes. Totalmente. Es decir, no es la legislación de tu país lo que te va a controlar, te está controlando los organismos mundiales. A nivel multilateral. Ahora, sin embargo, sí hay un problema en el otro tema, que es cómo la gente de las comunidades o la gente que habita las zonas de donde se sacan los recursos siente o puede percibir que eso los va a favorecer también. Lo que falta va a cambiar su vida realmente, Nicolás, y sobre todo va a cambiar su futuro, el de sus hijos, el de sus nietos. Nicolás, lo que falta es la presencia del Estado. La presencia del Estado en todo el territorio nacional, el territorio en estas comunidades selváticas donde casi nadie ha llegado, entonces donde hay recursos. Pero una cuestión de Estado es conocer qué tenemos realmente, cuánto tenemos, porque hay mucha especulación al respecto. ¿Tenemos o no tenemos? ¿Por qué Colombia tiene sí y con nosotros no? ¿O es otra geología, es otra formación? No, Nicolás, la geología de América Latina es muy parecida. Por eso, ¿pero qué habría que hacer entonces? El Estado tiene que ser un facilitador. El Estado tiene que ser un facilitador y mediador, y también desde el punto de vista de educación a todas las comunidades para decirles cuál es el costo-beneficio de una inversión. Claro, pero por ejemplo, yo confieso, te puedo tutear, ¿no? Sí, Nicolás, por favor. Me preocupa a mí lo de Madre de Dios. Yo creo que Madre de Dios es potencialmente un centro de atracción turístico mucho más importante que Costa Rica y Guatemala juntos. Totalmente. O sea, en Costa Rica yo he visto turistas que vienen por, no cientos, miles
miles a mirar mariposas y pájaros, que solo en Madre de Dios hay 10 o 20 veces más especies, y sin embargo no tenemos esa atracción. Entonces, el primer ingreso de Costa Rica es del turismo. Pero por supuesto, y yo no estoy hablando del Perú, claro, estoy hablando solo de Madre de Dios, solo Madre de Dios tiene para producir recursos gracias a un turismo además ecológico, en realidad sostenible. Ahora ahí se quiere hacer una tremenda explotación de gas, ¿no va a dañar eso? No, ese patrimonio. No totalmente Madre de Dios, porque esto estamos hablando, me parece, de Tambopata Candamo, sí, ¿no? Claro, que es en este momento una reserva que móvil, hace como 10 años me parece, descubrió una existencia de más o menos más de 2 o 3 trillones de pies cúbicos de gas, que posiblemente invirtiendo, perforando más, sea mucho más que eso, ¿no? Pero los recursos versus, ese es el gran dilema, los recursos de lo que necesitamos versus el bienestar de una nación. ¿El Perú necesita de recursos? Sí, necesita, pero que lo aproveche responsablemente, respetando los estándares, respetando todas las normas del medio ambiente. Yo creo que es totalmente sostenible, aquí como en cualquier parte del mundo. Lo de Madre de Dios, por ejemplo, de la minería, no es que no sirva la minería ha hecho rico a muchos, ha sido también de alguna manera levantar la economía de Madre de Dios. Lo que ha pasado es que se ha explotado mal, sin regulación, sin control ambiental, entonces han depredado prácticamente, más que hablan de 30.000 hectáreas, y eso sí es un daño ecológico tremendo para el país. Ahora, si bien es cierto, se ha explotado, pero alguien debe restaurar, porque todo es posible. Nicolás, acabo de estar en Canadá, en una zona minera por excelencia en el pasado, que es la norte de Ontario. Hoy día está totalmente restaurado, reforestado y recuperado. O sea, ¿qué nos dice ese mensaje? Que la ciencia, el deber y la voluntad y la decisión de las empresas y del gobierno de poder restaurar cualquier daño o cualquier impacto negativo que pudiera causar, sí se puede hacer. Yo le pediría a Rómulo que recibamos ya de los amigos que han llamado, especialmente de la señora que ha llamado último. Sí, tiene toda la razón. Todos estamos preocupados por cuidar el medio ambiente, todo. Pero todo lo que ha pasado los peruanos no lo hemos causado. Esto lo ha causado la revolución industrial, todo lo que viene hoy, los efectos que ha causado. Pero aquí en el Perú hay buenos ejemplos, muy buenos ejemplos, y lo digo, y la mayoría está en el camino por adaptarse a esta moderna tecnología, porque si no, no hubiera minería en el mundo. Esto es en Australia, en Chile, en Canadá, pero lo cierto es que el Perú necesita aprovechar lo que tiene. El aire es nuestro recurso, nuestros mares es nuestro recurso, nuestro gas, nuestra agua subterránea, nuestro oro, todo lo que tenemos que aprovecharlo. Pero hay que aprovecharlo con dos condiciones. Uno, cumpliendo regulaciones que te garanticen que el daño va a haber, pero que el daño sea el mínimo posible y reparable en la medida de lo posible. Bien has dicho. ¿Ya? Pero además que las poblaciones de las zonas donde se extraen los recursos, que a verdad sean beneficiadas. Y ahí hay un problema. No es solo que no se otorguen los recursos, sino nosotros hemos ido el otro día a Vilcabamba, o uno va, por ejemplo, a otras zonas donde hay canon y no saben en qué gastar la plata. Entonces ya no es solamente que haya o no los recursos, sino un problema del propio Estado, de las instituciones. Nicolás, yo lo resumo. Todo lo que hacemos tiene impacto positivo y negativo. Aquí, cuando queremos aprovechar un recurso, que el impacto positivo, o sea, el beneficio sea mayor al impacto negativo. Si compensa, paga cualquier impacto negativo y además nos permite tener una ganancia, creo que es totalmente viable. Como usted dice, lo voy a resumir a usted, pensamiento Rómulo Mucho, vale la pena, como dice la salsa, valió la pena. Muchas gracias por estar con nosotros.